Muy buenas noches, mis amados hermanos de la Iglesia de la Verdad y la Vida, tanto de la Iglesia Central como de la Iglesia Hijas en la Antigua, en Chimaltenango, en el Castaño, en el Zapotillo, probablemente también nos puedan ver, en Iztapa también. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite hoy, y también les damos una cordial bienvenida a nuestros hermanos de otras iglesias y también a nuestros amigos que nos acompañan, que se unen a esta transmisión. Sean todos bienvenidos, es un gran gusto tenerlos acá. Un saludo a todos los que nos están viendo, todos nuestros amigos, ya sea aquí en Guatemala, en la capital o en el interior del país, y también fuera de nuestras fronteras, en los Estados Unidos, en México, en España, y otros países donde nos puedan estar viendo. Un fuerte abrazo, un saludo de la Iglesia La Verdad y la Vida en la ciudad de Guatemala, y que el gozo que tenemos de estar compartiendo como hermanos en Cristo. Nos damos cuenta de la situación y de la situación de aislamiento, de toque de queda, y por eso es que cobra más importancia y tiene más sentido el poder estar juntos en estos medios virtuales. Así que damos muchas gracias al Señor por este tiempo, porque podamos estar todos juntos y podemos seguir el estudio en esta noche, el estudio de la palabra del Señor. Como el formato en esta noche es de estudio bíblico, pues no habrá mucho tiempo para poder saludarlos, pero estamos viendo cómo se están ya incorporando a esta transmisión. Así que un fuerte abrazo, damos gracias al Señor por las vidas de cada uno de ustedes. Y les invitamos entonces a que se queden con nosotros en estos 45 minutos que siguen para el estudio de la palabra del Señor. Vamos a seguir con el estudio del libro del profeta Jonás. Así que les invitamos a que tomen sus Biblias, porque también queremos que ustedes estén participando en algunos momentos de la enseñanza para que nos sintamos como cuando estamos reunidos en el templo, ¿verdad? Y que hacemos preguntas y vemos de esa manera la participación de ustedes y el entendimiento y el aprovechamiento también de la enseñanza. Así que les invitamos a que vayan por sus Biblias, que tomen sus Biblias y que podamos entonces seguir con el estudio del profeta Jonás. Voy a ver algunas cosas aquí en la computadora y entonces en breve vamos a estar con el inicio de este tiempo. Mientras yo les quiero iniciar con una pregunta para que me la respondan lo más pronto que puedan, para así tener ese diálogo, esa comunión con ustedes, mis estimados hermanos y amigos. La pregunta es: ¿qué tienen en común el nombre Josué con el nombre Jesús? ¿Qué tienen en común el nombre Josué con el nombre Jesús? Quisiera ver que ustedes puedan participar y escribir su respuesta, por favor. Vamos a ver la participación de ustedes y de esta manera vamos a iniciar este tiempo. ¿Qué tienen en común el nombre Josué con el nombre Jesús? Vamos a ver qué es lo que tienen en común. Entonces vamos a hacer algunos ajustes por acá. Y vamos a ver entonces qué tienen en común el nombre Josué y el nombre Jesús. Mientras ustedes, hermanos, participan y escriben su respuesta, vamos a orar para iniciar este tiempo de estudio bíblico. Acompáñenme, por favor, en esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites reunirnos alrededor de tu palabra. Tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, una lumbrera en nuestro camino, nuestra guía, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú bendigas este tiempo de estudio, Señor, porque sabemos que tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia,
para que nosotros seamos maduros y enteramente preparados para toda buena obra. Así que, Padre, te suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu en esta noche, para que, Señor, tu Espíritu nos aclara tu palabra y tu Espíritu, Señor, de los frutos que tú quieres en cada uno de nosotros que escucharemos esta palabra en esta noche. Bendice, por favor, amado Padre, este tiempo. Bendice a todos los hermanos, amigos que se están uniendo a esta transmisión. Bendice sus hogares, por favor, Padre. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, gracias, hermanos, por estar en sintonía. Los animamos a que participen con la pregunta: ¿qué tienen en común el nombre Josué y el nombre Jesús? Hermanos, seguimos en el estudio de los profetas menores. Ya hemos estudiado, gracias al Señor, hemos estudiado los primeros profetas, el profeta Oseas. Y recordemos que de Oseas podemos recordar que el tema del libro de Oseas era pues la fidelidad de Dios para un pueblo infiel. Vimos al profeta Joel, que el tema era el día del Señor. Vimos también el profeta Amós, ¿verdad? Y pudimos ver también, hermanos, el profeta Abdías. Y ahora estamos en el profeta Jonás. Y vamos a ver entonces en esta noche, mis amados hermanos, el desarrollo del capítulo 2. Bueno, como dije al principio, la respuesta de esto irá en la línea de lo que vamos a ver en este capítulo 2 del profeta Jonás, que tienen en común el nombre Josué con el nombre Jesús. Entonces vamos a ir viendo nosotros qué es lo que nos dice la palabra y cómo se va a resolver esta pregunta. Pero si ustedes tienen la respuesta de qué tienen en común el nombre Josué y el nombre Jesús, pues mis amados hermanos, los invitamos a que ustedes escriban su respuesta y así podamos nosotros estar en sintonía con lo que vamos a estudiar en esta noche. Así que yo les invito a que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 2 del libro del profeta Jonás. Mis amados hermanos, aquí nosotros encontramos a Jonás en un lugar y una situación muy particular. Así que les invito a que primero veamos, hermanos, la primera parte en este estudio es la acción de Jonás y su ubicación. Estamos en Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. Así que, hermanos, les pido que lean junto conmigo el versículo 1. Vamos a empezar ahí el versículo 1. Dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Entonces, hermanos, pongamos atención en este versículo porque es muy importante. Notemos aquí, hermanos amados. Hermana Donaire, muchas gracias por su participación. Hermana Donaire H. Dice: ¿qué tienen en común? Tienen 5 letras, empiezan con J. Muy bien, esa es una característica que tienen en común el nombre Josué con el nombre Jesús. Y William Roano tiene aquí también una participación que dice que creo que Jesús es una traducción de Josué. Muy bien, es cierto. Gracias, hermanos, las dos respuestas son ciertas. Las dos tienen 5 letras en nuestro castellano, empiezan con J. Y como bien dice William, Jesús es una traducción de Josué. Josué es en hebreo y Jesús es en griego, ¿verdad? Y ahora, muy bien, ¿qué es lo que significan? ¿Verdad? Para cerrar el enlace y lo que tienen en común estos dos nombres. Pero mientras, hermanos, nosotros seguimos con el estudio y vean que el versículo 1 dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Hermanos, por favor, notemos aquí que Jonás no había orado a Jehová antes. No lo encontramos orando a Jehová en todo lo que le pasa en el capítulo 1. ¿Qué lo hizo cambiar de parecer y qué lo motivó o qué lo obligó a Jonás a orar? Pues, hermanos, fue la gran angustia de verse al borde de la muerte. Jonás oró porque se vio en una gran angustia al borde de la muerte. Y notemos, hermanos, que su oración, al contrario de lo que podríamos pensar normalmente, su oración no es de arrepentimiento por haber desobedecido a Dios al no haber ido a Nínive.
La oración de Jonás, amados hermanos, como lo veremos en este estudio del capítulo 2, es una oración de acción de gracias por la salvación que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque él estaba al borde de la muerte. Vemos que él no oró ni cuando estaba la tempestad, ni cuando los marineros le dijeron que tenía que levantarse a orar, ¿no? Él oró hasta el momento, dice, en el que estaba en el vientre del pez. Hasta ahí se puso a orar él, y vamos a ver entonces por qué es su oración. Bueno, eso es lo que veremos. Pero hermanos, vemos que como él no había orado, aquí sí oró, y oró porque se sintió al borde de la muerte. Y luego ora aquí porque está dando gracias por la salvación que Dios le dio. Pero hermanos, esto nos lleva a la primera reflexión en esta noche. Y esa reflexión, hermanos, es que muchas veces, lamentablemente, lo único que nos mueve a orar a nosotros es una gran angustia, es estar experimentando una gran angustia. Y eso realmente, pues, no debe ser así. Vemos, hermanos, los versículos 4 y 5 del capítulo 1 de Jonás, por ejemplo, leo para ustedes, donde dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces, hermanos, Jonás no estaba orando, no había orado ni siquiera con esta gran tempestad, pero cuando él ya se vio, como recordamos que termina el capítulo 1 que vimos con el hermano Rudy el jueves pasado, él lo arrojaron al mar, y ahí él se vio en una gran angustia, porque se vio al borde de la muerte. Así que entonces, hermanos, lamentablemente, muchas veces lo único que nos mueve a orar es una gran angustia. Ni siquiera una angustia regular, una angustia más o menos pequeña, sino que es una gran angustia. Jonás había pasado por tempestad y no había orado por eso. Los marineros en el versículo 6 le dicen: clama a Dios, pero ni así clamó a Dios, ni así oró. Entonces, solo cuando se vio al borde de la muerte, oró. ¿Qué podemos aplicar, hermanos, de esta situación de Jonás, amados hermanos y amigos? Pues no debemos ser así. Quienes conocemos al Señor, nosotros los cristianos, tenemos que orar como un estilo de vida, no solamente orar cuando nos vemos en gran angustia, sino que la oración debe ser un estilo de vida, debe ser algo que nos acompañe a lo largo de cada día, durante el día. No solo en momentos especiales del día, sino que sea la oración, algo que nos acompañe todos los días, a lo largo de cada día, en la mañana, durante nuestras actividades, al mediodía, en la tarde y también finalizando el día. La oración para el cristiano debe ser un estilo de vida y no un recurso solamente cuando estamos en gran angustia, como le pasó aquí a Jonás. Y además nosotros debemos ser, si conocemos a Dios, debemos ser ejemplo y orar en las situaciones, porque tristemente aquí en el capítulo 1 vemos a Jonás que los paganos oraban a sus dioses, y él, que conocía al Dios vivo y verdadero, no estaba orando. Más bien ellos le tuvieron que decir: levántate y clama a tu Dios. Miren, en cambio nosotros los cristianos tenemos que ser las personas que pongan el ejemplo de que dependemos de Dios, que tenemos una relación con Dios y que en situaciones de dificultad nosotros oramos al Señor. Mis amados hermanos, en la parte final de este estudio quisiera pedirle la participación de ustedes, así como participaron ya en la pregunta de qué tienen que ver los nombres Josué y Jesús, y veremos cómo se relacionan luego también con este capítulo 2 de Jonás. Pero quiero, hermanos, pedirles que participen de la siguiente manera, respondiendo la pregunta siguiente. Y mis hermanos de la comisión de multimedia van a fijar la pregunta como un comentario ahí para que ustedes lo recuerden. Que ustedes al final puedan participar respondiendo lo siguiente. Dice: de la enseñanza de hoy me quedo con... Y ustedes, por favor, participen escribiendo qué fue lo que más les quedó de la enseñanza de esta noche, de este capítulo 2 de Jonás. De la enseñanza de hoy me quedo con, para que ustedes hasta el final, ¿verdad? Yo voy a, un poco antes de terminar el tiempo, voy a
dejar un espacio de tiempo para que ustedes respondan y participen respondiendo esta pregunta. De la enseñanza de hoy me quedo con, y que ustedes escriban qué fue el aspecto de la enseñanza de esta noche en el capítulo 2 de Jonás que más les llamó la atención. Así que, amados hermanos, quiero pedirles que entonces estén atentos y participen ustedes en esta manera. Entonces, hermanos, seguimos con el estudio y vemos, hermanos, que en el versículo 1 estamos del capítulo 2 de Jonás. Nos encontramos con que Jonás estaba en el vientre del pez. Y es necesario llamar la atención, hermanos, de que estaba ahí en el vientre del pez por la misericordia de Dios. Porque que el gran pez se tragara a Jonás, hermanos, ese no era el castigo. Dios lo estaba castigando y el castigo era que había sido arrojado al mar. Pero el que se lo había tragado el pez es muestra de la misericordia de Dios. Dios ciertamente estaba disciplinando a Jonás por su desobediencia, pero dentro de esa disciplina que fue lanzarlo al mar en medio de una tempestad, la misericordia de Dios se ve en que Dios envió al pez para que se lo tragara y no muriera ahogado, Así que vemos que él estaba ahí en el pez y uno puede decir, qué horrible estar adentro de un pez, pero ahí se veía la misericordia de Dios porque por medio de ese pez Dios libró a Jonás de morir ahogado. Así que, hermanos, seguimos viendo entonces lo que ocurre con esta situación, porque es una cosa muy importante meditar en por qué estaba Jonás en el vientre del pez. Bueno, el pez se lo tragó y todo, pero recordemos que estaba ahí porque él había estado huyendo del llamado de Dios. Él estaba huyendo del llamado de Dios. Dios lo castigó y en medio de ese castigo, en su misericordia, Dios le envió el pez para que no muriera ahogado. Pero él estaba huyendo del llamado de Dios. Así que es una reflexión también, mis amados hermanos, porque nosotros tenemos que reflexionar también. ¿No estaremos huyendo en este preciso instante del llamado de Dios para nosotros? Y aquí hay dos posibilidades. Si usted aún no es cristiano, es decir, si usted no ha puesto aún su fe en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero ha estado escuchando mensajes y alguien le habla, algún cristiano le habla, puede ser algún familiar, algún amigo, le está hablando y lo motiva para que usted ponga su fe en Jesucristo, crea en Él como su Señor y Salvador y se arrepienta de sus pecados. Puede ser que usted esté huyendo de ese llamado que Dios le está haciendo. Y yo le comparto eso porque esa fue mi experiencia durante casi 20 años. Durante casi 20 años yo estuve huyendo de ese llamado del Señor que me vino de parte de mi hermano Gustavo, de mi mamá, de mis hermanas en la familia, otros amigos en la universidad. Y yo estuve huyendo de ese llamado del Señor. Pero al final el Señor en su misericordia, no por mi mérito, sino por su misericordia, hizo que yo ya no huyera más. Entonces, si usted está en esa situación, pues hoy lo invito a que no siga huyendo de ese llamado del Señor, sino que hoy mismo se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Crea en Él, que Él vino a esta tierra, murió por sus pecados en la cruz del Calvario, pero resucitó, subió al cielo, está a la diestra del Padre y muy pronto vendrá por su iglesia. Y que solo en Él tiene usted perdón de pecados y la vida eterna, y ponga su fe en Él. Y así puede dejar de huir de ese llamado del Señor. Pero si usted es cristiano, esa es la otra posibilidad. Si usted es cristiano, mi amado hermano, podría estar huyendo del Señor, porque el Señor nos manda a los cristianos a vivir, nos llama a vivir en santidad y nos llama a servirlo en la gran comisión. Y entonces, si usted es cristiano, puede ser que se esté encontrando o huyendo de ese llamado del Señor a vivir en santidad, consintiendo aún pecados en su vida. Entonces es el momento hoy de decir hasta aquí y dejar ese pecado que pueda estar usted manteniendo en su vida. O puede estar huyendo del llamado del Señor de ir y hacer discípulos, de servir al Señor con sus dones y talentos para comunicarle a otras personas la verdad de la salvación en Jesucristo. Entonces, si ese es el caso, también hoy es el momento de decir, Señor,
dejo por un lado el estar huyendo y me pongo a tu disposición. Dime qué debo hacer, cómo hacerlo, qué dones, qué talentos me has dado para servirte y así poder cumplir la gran comisión. Y de esa manera usted estará evitando el seguir huyendo de ese llamado que el Señor le hace ya como cristiano para ir y hacer discípulos, para dejar la pasividad y estar activo en la obra del Señor. Así que estas reflexiones tenemos en el capítulo 1 en el versículo 1 del capítulo 2 del profeta Jonás, y ahora seguimos adelante, porque entonces vemos que el resto de los versículos desde el 2 hasta el 9, ahí tenemos la oración que hace Jonás en el vientre del pez. Recordamos, hermanos, vayan ustedes anotando en papel o en su mente lo que más le llame la atención, para que al final vamos a tener un tiempo para que ustedes puedan participar y escribir la respuesta a la frase que tienen ustedes ahí. De la enseñanza de hoy me quedo con. De la enseñanza de hoy me quedo con. Y ustedes ponen ahí con qué se quedan de la enseñanza de este día. Bueno, hermanos, en el versículo 2 vemos que empieza la oración de Jonás, pero aquí hay un resumen. En el versículo 2 es una síntesis de la oración de Jonás. Y él dice lo siguiente, leo yo para ustedes, dice: y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y a mi voz oíste. Hermanos, esta es la síntesis o el resumen de la oración que Jonás hizo y que va a detallar un poco más del versículo 3 en adelante, pero básicamente se resume en esto. Jonás estaba angustiado porque creyó que iba a morir ahogado y clamó al Señor. Y el Señor lo oyó. Y dice, mi voz oíste. Y el Señor oyó y lo libró. Así que vemos, mis amados hermanos, que este es el resumen de la oración de Jonás. Él tenía una gran angustia, invocó al Señor y dice que desde el seno del Seol clamé. ¿Qué significa desde el seno del Seol? Bueno, el Seol se entendía en el tiempo de Jonás como el lugar al que iban los espíritus de los muertos al morir, todos, y que estaba debajo de la superficie de la tierra. Bueno, cuando dice desde el seno del Seol, quiere decir literalmente desde el medio del Seol, y básicamente es una figura para decir, yo estaba prácticamente muerto. Y ahí, estando prácticamente muerto, yo clamé, Señor, y tú me oíste, y escuchaste mi voz y me libraste. Entonces, esto es el resumen de la oración de Jonás, pero luego él hace un detalle de cómo fue su oración, y lo podemos ver de los versículos 3 hasta el versículo 9. Y les invito a que me acompañen en esta lectura, en esta reflexión. Dice el versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Él está narrando lo que él experimentó cuando él fue arrojado al mar por los marineros. Pero, hermanos, importante aquí en el versículo 3 es que Jonás reconoce que Dios lo estaba castigando. Dios lo estaba castigando porque él sabe que físicamente los marineros fueron los que lo arrojaron al mar, como dice el versículo 15 del capítulo 1, dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Pero Jonás aquí reconoce que es Dios quien lo arrojó al mar. Dios lo estaba castigando por su desobediencia. Y dice, en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Dice el versículo 4, amados hermanos, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Miren cómo era la oración de Jonás, porque él pensó y dijo, desechado soy de delante de tus ojos. Hermanos y amigos que nos escuchan y que nos siguen y que están en esta transmisión, Jonás se sintió desechado de Dios, porque eso es lo que siente el ser humano cuando desobedece a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios y pecamos contra Él, nos sentimos realmente desechados, porque Jonás sabía que él le había dado la espalda a Dios. Dios le había dicho, tienes que irte a Nínive, que está allá, y Jonás se fue en un barco queriendo ir hacia el extremo completamente opuesto. Y él sabía que le había dado la espalda a Dios, y ahora él se sentía que Dios le había dado la espalda a él. Por eso escribe, desechado soy de delante de tus ojos.
Y eso es lo que siente alguien que ha estado en comunión con Dios, pero que le da la espalda a Dios y que lo desobedece abiertamente. Y para recordar esto, podemos ver la confesión que David hace en el Salmo 51. Lo leo yo para ustedes, Salmo 51, versículo 11, cuando en este salmo precioso David hace la confesión de su pecado. Pero en el versículo 11 del Salmo 51, David escribe: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti. En otras palabras está diciendo no me deseches, porque él se sentía desechado también. Sabía que le había dado la espalda a Dios, David, y sentía que Dios también le había dado la espalda. Esa es la misma sensación, el mismo sentimiento que tenía Jonás aquí en el versículo 4. Por eso dice él: desechado soy de delante de tus ojos. Y es la misma situación que se da allá en Isaías 59, versículos 1 y 2, cuando el profeta le escribe al pueblo de Judá y le dice: no se ha cortado el brazo del Señor para ayudar, ni se ha cerrado su oído para escuchar, pero el pecado en ustedes, dice, levanta una barrera, un muro entre Dios y ustedes. Entonces eso es lo que pasa cuando uno se aparta del Señor, cuando uno lo desobedece a sabiendas. Uno sabe que hay una separación entre Dios y uno. Ya no hay esa comunión estrecha que Dios quiere que haya, ya no se da. Y eso, a alguien que tiene una relación con Dios, eso es algo doloroso, sentirse desechado y sentir que Dios le ha dado la espalda a uno. Y así se sintió Jonás aquí, porque él sabía que le había dado la espalda a Dios. Pero él tiene esperanza y dice: mas aún veré tu santo templo, al final del 4. Vemos, hermanos, también en el versículo 5 dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo y el alga se enredó a mi cabeza. Él está narrando lo que sintió cuando fue echado al mar y él pensó que iba a morir ahí. Y en este momento, mis amados hermanos, quiero pedirles a ustedes que están en sintonía que me hagan el favor de su participación con lo siguiente: que busque alguien de ustedes, por favor, busque, así como lo hacemos cuando estamos en el templo, pero ahora pues no podemos pedirnos que nos lean, pero sí pedimos que nos escriban la cita de Job 5:18. Que por ahora en este momento uno de ustedes nos pueda ayudar con escribirnos Job 5:18 y otro hermano que nos escriba, por favor, el texto de Oseas 6:1. Por favor, hermanos, o alguno de ustedes que nos escriba en como un comentario el texto de Job 5, versículo 18, y otro hermano que por favor nos escriba Oseas capítulo 6, versículo 1. Así que por favor, hermanos, quiero pedirles que participen escribiendo, porque nos van a servir estos textos en la reflexión del versículo 6. Vean el versículo 6, amados hermanos. Dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Vean lo que dice el versículo 6. Dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Así que vean que Jonás dice: yo fui hasta el fondo, me estaba hundiendo, estaba en las profundidades, pero le dice al Señor: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Así que, hermanos, les quiero pedir que alguno de ustedes nos comparta y nos escriba el texto de Job 5:18. Gracias, Beto, excelente, gracias por tu participación. Job 5:18 dice: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Aquí está hablando de Dios y está hablando de la misma experiencia que Jonás está teniendo, porque Jonás reconoce que Dios lo está castigando, pero a la vez reconoce que Él tuvo misericordia y lo rescató. Es decir, que su castigo, el mismo Señor se encargó de que su castigo no fuera tan severo. Y es lo mismo que nos escribe aquí Beto en Job 5:18, porque es lo que dice ese texto. Hablando de Dios, dice que Él es quien hace la llaga y Él es quien la venda. Él hiere y sus manos curan. Gracias, Beto. Y si alguien más nos pudiera escribir el texto de Oseas 6:1, por favor,
para que veamos qué es lo que nos dice Oseas 6:1, porque va en la misma línea de lo que está diciendo aquí Jonás. Eso, gracias doña Ilia, porque Él es quien hace la llaga y Él es el que la vendará. Muy bien, gracias hermana Isabel de Román, así es, Job 5:18, Él es quien hace la llaga y Él la vendará, así es, el Señor, y es lo mismo que está reconociendo aquí Jonás, que Dios lo está castigando, pero Dios mismo está teniendo misericordia de él. Así que, hermanos, si alguien nos puede ayudar con Oseas 6:1. Muy bien, gracias Paolo, excelente, gracias Paolo, gracias a todos los que están escribiendo. Oseas 6:1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Es la misma experiencia que está compartiendo aquí Jonás. Dios castiga, Dios disciplina a sus hijos, pero Él también cura esas heridas que Él hace. Él también consuela de ese mismo castigo que Él da. Así que nos maravillamos porque es un Dios maravilloso, el Dios que tenemos nosotros, amados hermanos. Gracias Luis Fernando, excelente, muy bien, así es. Oseas 6:1 está diciendo exactamente lo mismo, y Jonás reconoce eso, que Dios lo ha castigado, pero Dios también ha tenido misericordia de él. Vean el versículo 7, gracias por su participación, hermanos. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Es decir, él está diciendo, cuando ya estaba en las últimas, como decimos nosotros, ya estaba exhalando mi último aliento, dice: me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Él estaba ya ahogándose, él ya estaba, seguramente había tal vez entrado agua a sus pulmones, estaba ya a punto de ahogarse, y él en eso, a pesar de cómo se sentía él, amados hermanos, cómo él se sentía que Dios le había dado la espalda, cómo se sentía, como dice el versículo 4, desechado soy de delante de tus ojos, pues él clamó al Señor. Y él dice: y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Así que, hermanos, este versículo 7 es muy importante también, es muy importante, porque mis amados hermanos y estimados amigos que están con nosotros en esta transmisión, Jonás se sentía desechado por Dios, pero aún así él en su angustia clamó a Dios. Él no dijo: Dios ya no me va a escuchar. Él dijo: voy a clamar a Dios porque yo conozco que Él es misericordioso. Así que es una aplicación de este versículo 7, es que no importa lo alejados del Señor que podamos estar. En este mismo momento, quizá alguno de quienes nos escuchan se encuentra alejado del Señor, se encuentra tal vez sintiéndose como Jonás, desechado de delante de la presencia de Dios, tal vez porque él mismo o ella misma le ha dado la espalda a Dios y ahora siente que ya no tiene comunión con Dios, que Dios quizá ya no le va a escuchar. Pero no es así. Este texto nos da mucha esperanza, porque podemos seguir el ejemplo de Jonás, que se sentía desechado por Dios, pero aún así clamó a Dios en su angustia y Dios lo escuchó. Así que no importa qué tan alejado se pueda sentir usted del Señor, si usted está en gran angustia, acuda a Él. Él es un Padre misericordioso, es un Padre bueno que se compadece de sus hijos. No crea la mentira de Satanás de que Dios ya no lo va a escuchar porque quizá lo que usted ha hecho es muy malo, o lo ha hecho tantas veces que Dios ya no lo va a escuchar. Acuda siempre al Señor. Jonás se sentía desechado ya por Dios, pero él clamó a Dios y en su angustia Dios lo escuchó. Clamemos a Él porque Él es misericordioso y Él es compasivo. Así que, hermanos, les recordamos que por favor sigan en la enseñanza, anoten ya sea mentalmente o en su dispositivo a mano qué es lo que más les ha llamado la atención, y al final daremos unos minutos para que ustedes escriban y completen la pregunta de la enseñanza de hoy. Me quedo con esa pregunta, esa frase que está ahí en sus pantallas. Y, hermanos, dice entonces en el versículo 8: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Estamos en Jonás capítulo 2, para aquellos que se están incorporando ahora. Jonás 2:8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y aquí él dice: los que ponen su confianza, los que ponen su esperanza en cualquier otra cosa que no sea Dios,
en cualquier otra persona que no sea Dios y que confían en seres humanos, confían en capacidades, en dinero, en contactos, en posición, en riquezas. Ellos abandonan la misericordia que solamente Dios puede dar. Eso es lo que quiere decir el versículo 8. Aquellos que se refugian o buscan y ponen su esperanza en otra persona que no sea Dios o en alguna cosa, están abandonando la única fuente de misericordia verdadera que existe, la única persona que puede salvar realmente, que puede librar de cualquier peligro, ya sea material o espiritual. Entonces, cuando alguien pone su confianza en otra persona que no sea Dios o en alguna cosa, pues está abandonando la única fuente de misericordia. Y dice el 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Jonás seguramente, él dice, bueno, entonces yo con voz de alabanza, dice, o sea que yo voy a alabarte, Señor. Voy a proclamar tu salvación, que es justamente lo que dice al final de este versículo 9. Y va a ofrecer sacrificios también. Es decir, él ya dentro del pez seguramente sabía, bueno, yo experimento la misericordia de Dios en medio de mi desobediencia, no voy a morir ahogado, ya he estado algún tiempo aquí dentro de este pez y entonces cuando salga de aquí, voy a seguir alabando a Dios, voy a proclamar que Él me salvó y voy a ofrecer sacrificios, justo como hicieron los marineros en el capítulo 1, versículo 16. Cuando ellos ofrecieron sacrificio a Jehová luego de que la tempestad se calmó. Así que, ¿qué era lo que él iba a hablar? Lo que dice al final del versículo 9, y ese es quizá el eje de este capítulo en esta noche, mis estimados amigos y hermanos. Dice, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Y hermanos y amigos, esta es una declaración maravillosa porque eso resume el mensaje de la Biblia de muchas maneras. La salvación es de Jehová. Y eso lo que Jonás quiere decir, lo que está explicando en el versículo 9 con lo cual concluye es con esta declaración. Cuando dice la salvación es de Jehová, quiere decir solo Jehová salva. Solo Él puede dar salvación, ya sea de peligros físicos, materiales o espirituales. Solo Dios salva. Solo Él da salvación. Y eso es lo que responde la pregunta del principio de qué tienen en común los nombres Josué y Jesús. Gracias por sus participaciones. Y ambos, la cuestión cómo se enlaza, mis estimados amigos y hermanos, es que cuando Jonás usa aquí la palabra la salvación, está usando la palabra en hebreo Yeshua. Y esta palabra Yeshua significa salvación. Y el nombre Josué es un nombre hebreo que significa Jehová es salvación. Y el nombre Jesús es la traducción del hebreo Josué al griego y significa exactamente lo mismo. Dios es salvación o Dios salva. Y esa la palabra que usa aquí Jonás cuando dice la salvación es de Jehová, usa la palabra Yeshua. Y eso nos recuerda, entonces nos traslada al Nuevo Testamento y nos dice que solo Jesús salva, que solo en Jesús hay salvación. Y así como Dios es el único que da salvación en el Antiguo Testamento, Dios en la persona de Jesucristo es el único que da salvación en el Nuevo Testamento. Y para nosotros, cada uno de los que estamos en esta noche escuchando, solo en Jesús encontramos salvación. Y nuevamente la invitación para que, si no lo ha hecho, hoy mismo ponga su fe en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque la salvación es de Jehová. Dios es salvación, Dios es el único que da salvación y Jesús es el único que nos da salvación también. ¿De qué nos salva? La Biblia explica, Él nos libra de la ira venidera, de la justa ira de Dios por nuestros pecados, porque Él es un Dios santo y no puede tener comunión con nosotros como pecadores a menos que estemos limpios de pecado. Y eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer.
a tomar nuestros pecados sobre sí, tomar el castigo que nosotros merecíamos, y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, el Señor nos limpia nuestros pecados, nos perdona y nos ve nuestros pecados perdonados y castigados, y la deuda pagada completamente en la persona del Señor Jesucristo. Esa es la maravilla de la salvación. Por eso solo en Jesucristo hay salvación. Bueno, entonces termina este capítulo con el versículo 10. Dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Terminó ya la oración de Jonás. Y el versículo 10 nos dice que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Cuando dice aquí y mandó, en el hebreo dice y habló Jehová al pez. Y eso nos recuerda, mis amados hermanos y amigos, que Dios habla a la creación, Dios habla a los animales, y ellos le entienden y lo obedecen. Vean aquí en el versículo 4 del capítulo 1 que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Es decir, Dios mandó al viento, los elementos naturales, Dios les habla y ellos le entienden y le obedecen, porque levantó el viento, hizo una tempestad. Y aquí dice que le habla al pez y le dice que saque y que vomite a Jonás. Y entonces es maravilloso que los elementos, los animales, le entienden a Dios y lo obedecen. Y aquí el pez pues obedeció, ya por segunda vez, porque al final del capítulo 1 vemos que Jehová tenía preparado un gran pez. Es decir, Jehová le ordenó al pez que llegara a ese lugar específicamente y que se tragara a Jonás, y el pez lo hizo. Y aquí ahora Jehová le habla al pez y el pez vomita a Jonás en la tierra porque Dios le dijo que lo hiciera. Entonces, hermanos, la reflexión es esta: que el pez, a diferencia de Jonás, obedeció a Dios. Que el viento, a diferencia de Jonás, obedeció a Dios. Y hermanos, pensamos muchas veces en esto, que vemos aquí que los elementos le obedecen a Dios, que los animales le obedecen a Dios. Muchas veces, lamentablemente, nosotros, los seres humanos que tenemos la imagen y semejanza de Dios y podemos entenderlo a Él y comunicarnos con Él, no le obedecemos. Somos los seres humanos muchas veces los más desobedientes, pero vean aquí, el viento le obedece, el Señor Jesús, el mar le obedeció, las enfermedades, los demonios obedecen a Dios, aquí el gran pez. Pero hermanos y amigos, muchas veces nosotros somos los que no obedecemos a Dios. ¿Cómo está mi obediencia? ¿Cómo está su obediencia, mi estimado amigo, mi amado hermano? ¿Cómo está su obediencia a este Dios maravilloso que es soberano sobre todas las cosas? Él es soberano sobre los vientos, sobre la creación. Él habla y obedece, pero muchas veces nosotros, los seres humanos, lamentablemente no lo hacemos. Así que, mis estimados amigos y amados hermanos, terminamos aquí el estudio y dejamos unos breves minutos para que ustedes puedan responder, y ahorita sí les invito a que participen. Respondiendo la pregunta que está ahí en su pantalla, de la enseñanza de hoy me quedo con, y que ustedes puedan compartir qué es lo que más les llamó la enseñanza en este estudio del capítulo 2 del profeta Jonás. Ya mi amada suegra, doña Ilia Lima, dice, bueno, a mí me quedo con que tengo que orar en todo tiempo. Muy bien, gracias. Hermana Aura Ulúa, un saludo allá en casa, por favor, hermano Jersey, a Dylan, a los muchachones, por favor. Me dice, me quedo con la misericordia de Dios, que a pesar de nuestras faltas y debilidades nos perdona y nos salva. Amén, dice, bendiciones, muchas gracias por compartir la sagrada palabra. Entonces, hermanos, es tiempo ahorita antes de finalizar, para que ustedes puedan compartir y completar de la enseñanza de hoy me quedo con, y que ustedes puedan escribir qué es lo que les llamó la atención, qué es lo que más ha capturado su atención o ha sido de enseñanza para ustedes en esta noche. Así podemos compartir un poco, así también uno como maestro de la palabra, pues se da una idea de cómo ha estado la enseñanza, si ha podido llegar. Muy bien, muchas gracias. Lorena, un saludo a Oscar y Andrés. Dice, de la enseñanza de hoy me quedo con no buscar a Dios solo en momentos de angustia, sino hacer de la oración un estilo de vida. Muchas gracias, Lorena.
Es una cosa muy importante, una disciplina que es muchas veces difícil de tener. Realmente la oración como estilo de vida. Y todos estamos en esa lucha. Hermano Sami Tocay, un saludo para hermana Isabel, por favor. Para Sofi también. Y para Samuel Andrés. Por ahí vamos a tener la participación de hermano Sami. Dice, me quedo con que el Señor da oportunidad de arrepentirse. Sí, eso es lo que experimentó Jonás. Él había sido desobediente al Señor y pues el Señor no lo desechó completamente, sino le dio oportunidad de arrepentirse. Beto, saludos a Claudia. Me quedo con la importancia de orar en todo tiempo y la soberanía de Dios en todo. Gracias, Beto, la soberanía de Dios sobre los elementos en toda la creación. Marlon Cruz, un saludo a Ceci, por favor, a Rodri y a Pablo. Dice, me quedo con la gran misericordia de Dios, quien es nuestro único Salvador. Misericordia maravillosa. Hermana Patti, un fuerte abrazo. Dice, me quedo con que la oración debe ser mi estilo de vida y aprender a escuchar su voz para obedecerle. Porque miren, podemos aprender de un gran pez. Ciertamente sabemos que no era una ballena, era un gran pez. Pero este pez es tan obediente. Dios le dijo, ve a tragarte a aquel hombre que está allá. Y fue y se lo tragó. Dice Dios, ahora ve y escúpelo. Y lo vomitó. Y el pez nos enseña también la obediencia. Muy bien. Hermano Noc, saludos hasta el puerto de Iztapa. Un fuerte abrazo, hermano Noc Escobar. Me quedo con la misericordia de Dios. Luis Fernando, saludos a Loidi. Dice, Loidi se queda con la salvación es de Jehová y yo también. Amén. Amén, sí. Qué bendición ver que la salvación es de Jehová. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento siempre solo Él da salvación. Hermano Guto, Mario Augusto, más conocido como Guto Cuellar, un fuerte abrazo. Saludos a hermana Irlanda, por favor, a Andrea, a Rebeca, a Marito. Dice, me quedo con procurar obedecer a Dios. Procurar obedecer a Dios. Muy bien, gracias hermano Guto. Suramita dice, Dios a veces nos pone a prueba para que podamos reconocer que solo en Dios hay salvación, no en nuestras fuerzas. Muy cierto, es verdad. Gracias Suramita, un saludo a toda la familia. Wendy dice, me quedo con que mi confesión con Dios es la oración todos los días de nuestra vida. Sí, me quedo con que mi relación con Dios es la oración todos los días de nuestra vida. Gracias Wendy, un fuerte abrazo a la hermana Juanita, a Jeff y a Katy. Diana Girón, saludo a hermano Alex, hermana Dinora, por ahí también pudimos saludar a hermana Dinora. Y a Derek, por supuesto, dice, nuestra oración y obediencia al Señor debe ser en todo momento. Eso es con esa enseñanza se queda Diana en esta noche. Así que muchas gracias, mis amados hermanos y amigos, por su participación, por su fiel sintonía a estas enseñanzas de los profetas menores. Seguimos recorriendo el profeta Jonás el próximo jueves. Los invitamos a que no se pierdan el estudio del capítulo 3. Hermano Julio Castellanos, qué bueno saludarlo hasta la Antigua. Un fuerte abrazo y saludos a hermana Mari también. Me quedo con la obediencia del pez. Dice, sí o sin objeciones. El pez no puso objeción y muchas veces nosotros los humanos sí ponemos. Víctor Estrada, un fuerte abrazo. Pablo Rivera, también Ariel Arché. Vamos a esperar aquí que se refresque los mensajes para poder verlos. Ariel dice, hermano Ernesto dice, la oportunidad de la oración que Dios da siempre nos escucha y tiene misericordia de nosotros. Gracias William Ruano. Me quedo con que podamos clamar a Dios en todo tiempo y que su amor y misericordia es grande. Hermana Surama Valenzuela dice, me quedo con la oración y la obediencia. Muy bien. Pablo Rivera dice, me quedo con que la gracia y compasión de Dios es mucho más grande que nuestras culpas y fallas. Así es. Y veremos esto de manera muy clara en el capítulo 3, que nuestro Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Muy bien, amados hermanos, muchísimas gracias. Concluimos ya este tiempo. Les invitamos a que sigan con nosotros en las transmisiones de los domingos a las 9 de la mañana, el estudio de la palabra del Señor. También los días
miércoles, comunidad en línea a las 7 de la noche. El próximo jueves, Jonás capítulo 3. El lunes, el tiempo de oración. Y el lunes el tiempo de oración dirigido por la Comisión de Oración, que pone la guía para que podamos tener un tiempo de oración en familias. Bendiciones desde Chimaltenango, hermana Irma Castro, un fuerte abrazo, saludos hasta allá, saludos a todos los hermanos, por favor, nuestra amada iglesia en Chimaltenango. Entonces, gracias, estimados amigos y amados hermanos, por su participación, por su atención, y les invito a que me acompañen en este tiempo de oración para que podamos despedir el tiempo y podamos también, parece que hay cadena a las 8 de la noche, para que podamos escuchar las noticias que darán nuestras autoridades. Muy bien, así que muchísimas gracias y vamos a orar para despedir este tiempo. Acompáñenme, por favor. Amado Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos por este tiempo que nos has dado. Te alabamos, Padre, porque has dejado tu palabra para instrucción nuestra y hemos podido reflexionar en Jonás, en su experiencia tan tremenda en el interior del pez, su experiencia en el mar cuando se sintió en gran angustia y clamó a ti, aunque él se sentía desechado, pero se acordó de que tú eres Dios clemente y misericordioso, un Padre compasivo. Y él, sintiéndose ya prácticamente muerto, clamó a ti y tú lo escuchaste y tuviste misericordia de él y lo rescataste. Muchas gracias porque él pudo experimentar y proclamar, como lo hacemos nosotros, que de ti es la salvación, que solo en ti hay salvación y solo en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, hay salvación. Gracias, amado Padre. Que tu Santo Espíritu haga productiva esta palabra en nosotros y que dé fruto y que cumpla el propósito para el cual tú la enviaste a nosotros esta noche. Te alabamos y bendecimos y pedimos siempre que tu bendición repose, esté siempre con cada uno de tus amados hijos. Y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un fuerte abrazo a Ervin Hernández. Dice, mi hermano Ervin, la obediencia a Dios es lo mejor para alcanzar su misericordia. Y doña Gilia Lima dice, bendiciones a usted y a su linda familia, gracias, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, ha sido un gusto y estamos siempre en contacto. Fuerte abrazo, estimados amigos y amados hermanos. Feliz noche.